Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, 1:38. Hoy estamos de día de felicitaciones. Por muchas cosas, pero luego lo vamos a contar, ¿os parece? Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Don Alberto Granados, buenas madrugadas. ¿Cómo estamos, Iker? Luego hablamos de lo que ha sido DGM, que para nosotros es impresionante, pero si os parece, para entrar en detalle, además, hay una felicitación muy importante también, la de nuestro compañero Juanma Frasquet, sí, que ha sido papá. Un abrazo muy fuerte, Juanma, en la nave del misterio. Estamos rodeados de amigos, del equipo casi habitual, con un tema que yo pensé que era difícil, pero también hemos tenido un pequeño premio en este sentido. Ya veréis qué historia más apasionante, por favor. Bueno, desde ya, Carmen, 7640, vamos a hablar de alquimia y tenemos un regalo. Claro que sí, que desde ya hay 2 líneas abiertas a través del 7640, palabra clave Milenio Espacio, y como siempre lo que queráis, vuestras preguntas, vuestros apuntes sobre libros alquímicos, por ejemplo, o sobre grandes alquimistas de la historia. O sobre lo que van a escuchar, que es tremendo. O también nos pueden escribir a milenio3 con número @cadenaser.com. Vamos a sortear 3 libros de alquimia de la colección Al Límite que escribió Marray Bueno. Y digo eso porque hemos recuperado de antiquísimos archivos audiovisuales una serie de documentos, pues, sinceramente dignos de ser escuchados con atención. Yo no sé si nuestro siguiente invitado lo habrá escuchado alguna vez o no. Alberto Granados, cuéntame un poco por encima en titulares, para que todo el mundo se sitúe ya, ¿quién era el llamado Conde de Saint-Germain? Bueno, pues si hablamos del Conde de Saint-Germain, tenemos que hablar de un curioso personaje, mezcla de ficción y realidad, que se dio a conocer en la corte del rey Luis XV, en el siglo XVIII, y que tuvo una vida muy enigmática. Se cree que pudo nacer en torno al año 1710, que fue educado por la familia de los Médicis italianos, y tenemos constancia de que existió, porque de él hablaron nada más y nada menos que Rousseau, Green o el mismísimo Voltaire, que en una carta que le envió a Federico II de Prusia, le relataba las curiosas cualidades de este personaje que nunca muere y que conoce todas las cosas. También se conserva aún en la biblioteca de Troyes un texto manuscrito por él titulado La muy santa Trinosofía, en el que se mezclan contenidos de alquimia con temas místicos y mágicos. La leyenda sobre este personaje empezó a crecer y a creer, y también sus lugares de procedencia. Algunos decían que era alemán, otros que era italiano, incluso llegaron a decir que podía ser español o tibetano. A este misterioso conde se le atribuía todo tipo de habilidades. Se decía, por ejemplo, que era poeta, pintor, músico, conocedor de varias lenguas, e incluso espía. De hecho, esa fama le sirvió para que fuera expulsado de Inglaterra. Se llegó a decir que se podía volver invisible y que era capaz de bilocarse y aparecer en varios sitios a la vez. Se hablaba de sus habilidades alquímicas y de que era capaz de purificar gemas, transformar piedras en oro o curar enfermedades con un misterioso elixir que él mismo descubrió. Las últimas palabras que pronunció fueron para comunicar que tenía que descansar y que se retiraba a la región del Himalaya y que pasados 85 años volvería a aparecer. Fueron muchos los que creyeron verle después de su desaparición en Viena en 1788, en París en 1792, en Roma en 1901, incluso participando en la política anterior a la Primera Guerra Mundial, incluso en la Revolución Soviética de 1917. Pero cuando verdaderamente se vuelve a hablar del famoso conde, es cuando aparece un personaje por los años 70, haciéndose llamar también Conde de Saint-Germain y asegurando que transmutaba metales en oro. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. 1:41. Vamos a debatir el siguiente documento, que es historia de la televisión. Se montó un follón tremendo, pero solapado quizá por otros acontecimientos que se están viviendo en esa época, que era otoño-invierno del 75, imaginaos. Gracias a Santi Camacho tenemos este documento. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Escuchamos todos, parece, y luego analizamos los documentos. Tenemos un invitado excepcional. También va a estar con nosotros, como no, la autora de este libro, nuestra querida compañera, doctora en farmacia, autora de libros ya clásicos. Este es uno de ellos, Alquimia, Marray Bueno. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Iker. ¿Dispuestos a escuchar? Sí, sí. Vamos allá. Me gustaría presentárselo a ustedes y le pido que se acerque. Repito que su verdadero nombre es Saint-Germain. Para la mayoría, aunque él insiste... Buenas noches. Richard Chanfray, más conocido como Saint-Germain, e insiste, y vamos a dejarlo esto en claro, de una vez por todas, me pide, que no es, como se ha dicho,
en más de una ocasión la reencarnación del conde de Saint-Germain, uno de los grandes alquimistas. Saint-Germain puede convertir metales innobles como el plomo en metales como el oro. Oui, mais je ne suis pas la réincarnation de Saint-Germain. Dice que sí, pero insiste de nuevo en que él no es, como se ha dicho, la reencarnación de Saint-Germain. J'ai 36 ans et ce sont des journalistes qui ont dit ça. Tiene 36 años y han sido los periodistas los que han dicho eso. Pero, ¿puede cambiar plomo en oro? Oui, bien sûr. Seguro, dice que sí, naturalmente. Je l'ai prouvé en France. Que lo ha probado en Francia, Devant des scientifiques. Je vais le faire ce soir. delante de científicos, y que lo va a hacer aquí esta tarde. Imagínense la expectación de ese programa, directísimo, yo creo que unos 20 millones de personas viendo ahí a ese enigmático personaje francés y, cómo no, a José María Íñigo. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué sorpresa volver a escuchar la voz de Saint-Germain y volver a escucharme a mí, que nunca lo había hecho desde el día en que apareció eso en televisión. Impresionante, ¿eh? Recordarlo. La verdad es que sí. En una charla posterior en el mismo programa, él volvía a repetir que no es la reencarnación del conde de Saint-Germain, sino que era el conde de Saint-Germain. Madre mía. Él se adjudicaba varios cientos de años y la verdad es que podía convertir el plomo en oro. Yo creo que Yo eso que lo has he dicho... visto hacer en dos ocasiones, una en su propia casa en París, que no lo hizo él, sino que lo hice yo. Antes de traerle... Ah, hiciste como con Uri Geller, una especie de prueba propia, Sí, claro, previa, claro, ¿no? claro. Previa a todo. Sí, claro, porque eran tiempos difíciles para la televisión y bueno, y quizá podía provocar un escándalo si no se comprobaba bien. Entonces fuimos a París, Jesús Torbado, el escritor, el Premio Planeta y yo, fuimos los dos a su casa. La sorpresa fue que cuando llegamos a su casa nos abrió la puerta la cantante Dalida, y es que era su esposa. Cenamos con ellos y después de cenar llevamos a cabo la prueba. Él ya me había dicho que comprara en cualquier lugar una barrita de plomo y que la firmara con un cincel, un punzón, y así lo hice. Bueno, y lo hice yo. Y la prueba no era muy complicada. Era en un recipiente de hierro fundido. Yo deposité el plomo que había comprado y firmado, lo calentamos un poco y poco a poco aquel plomo iba perdiendo su color gris e iba adquiriendo un color amarillento hasta convertirse en lo que al parecer era oro. Casualmente un primo de mi mujer entonces trabajaba en París como joyero y al día siguiente se lo llevé y nada más verlo sin tocarlo me dijo, eso es oro. Y digo, bueno, no obstante yo preferiría que lo comprobaras, no sé cómo se comprueba, si es o no oro, partiéndolo, rayándolo, lo que fuera. Lo hice así y me dijo, esto es oro. Le expliqué qué había pasado y le pedí que lo partiera por completo para a ver qué había dentro, cuál era el núcleo, y era oro macizo. Eso volvimos a Madrid para hacerlo en televisión, que es a donde corresponde esa pieza que acabas de poner, y lo hicimos allí. Pero no me adelantes, José María, no me adelantes porque tenemos algún trozo más, para escuchar. No me digas. Ya verás, porque la gente yo creo que va a ser... Yo te voy a decir una cosa que hemos, Oye, francamente... ¿de dónde has cogido esto? Yo creo que no está ni en televisión española. Son secretos de este programa que ya te desvelaré. Y de verdad que estábamos aquí todo... Te puedo decir una cosa, José María, sinceramente, estábamos en el estudio sacando trozos de esa grabación y bueno, es que se remolinaba la gente, pero gente que bueno, no había recordado ese programa cuando se emitió, por supuesto, gente que estaba por aquí, y había algo hipnótico en esa emisión, y te aseguro que uno siente franca envidia, ¿no? La expectación que se creó, estuvisteis ahí una hora, bueno, para que los oyentes se hagan una idea, y se lo imaginen, como sucedió, si te parece, José María, ¿Sí? Escuchamos de nuevo al misterioso Saint-Germain con su crisol, ¿te parece? Vamos allá. Bien, muy bien. Este es el crisol del auténtico Saint-Germain. Vamos a retirar esto para que se vea mejor, si me permite, señor. Je tiens à préciser que la poudre ici contenue peut également faire une transmutation sans le produit. Tiene interés especial en decir que el polvo, los residuos dejados en el crisol, tanto en la tapa como en el crisol, pueden también hacer una transmutación, convertir un producto en oro. ¿Cómo posee usted esta piedra filosofal? ¿O dónde la ha encontrado? J'ai passé ma jeunesse dans
le petit château du comte de Saint-Germain. Dice que pasó sus primeros años en el castillo del conde de Saint-Germain. Et 20 ans après, 20 años después, je me suis intéressé à l'alchimie. Se interesó por la alquimia. Et je me suis rendu compte que Saint-Germain avait laissé en dépôt sa formule et ses mémoires. Dándose reluces prácticamente con sus depósitos de memorias y con sus productos. Pour aller beaucoup plus vite, je dirais que Para ir más rápido dirá que par la circonstance d'un homme connu dans les milieux alchimiques il y a déjà très longtemps, bien avant la guerre, dice que por medio de un hombre que era bien conocido antes de la guerra en los medios de la alquimia, je peux citer son nom d'ailleurs, Fulcanelli, j'ai pu, grâce à lui, retrouver l'endroit où était déposé ce produit. Gracias a él he podido encontrar el lugar donde estaba escondido este producto y el crisol. El producto y el crisol, José María, individuo extrañísimo, ¿no? Sí, muy extraño. Por ejemplo, a mí me sorprendió que cuando nos enseñó su casa, en la cabecera de la cama tenía ahí un fusil. Un fusil, digo, ¿y este arma qué papel juega aquí? Y me dijo, bueno, por seguridad. Luego, años más tarde, un par de años más tarde de la entrevista y de lo que hizo en Madrid, leí en los periódicos que se había suicidado. Yo imaginé que con aquel fusil que tenía allí. Un tipo extraño, un tipo muy extraño. A mí, por ejemplo, me enseñó, a nosotros nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que analizaban un líquido, un brebaje que él les había dado para analizar. Ese líquido era, decía él, para revivir a los muertos. Bueno, pues muy bien, ¿qué le vas a decir, no? Y le dijimos si había hecho alguna vez alguna prueba, y nos dijo, podemos hacer una prueba, naturalmente no con un ser humano. Y dije, pues ¿con qué podríamos hacer una prueba? Con un animal, si encontramos un animal. Bueno, pues fuimos al día siguiente a su casa y había un perro muerto. Evidentemente estaba el perro muerto, pero estaba muerto del todo. Le inyectó un poco de ese líquido que tenía él en una especie de tubo de cristal y bueno, y ahí estábamos los dos mirando a ver qué pasaba. Y al cabo de unos minutos el perro empezó como a temblar, empezó a temblar más fuerte, le daban unos espasmos. Hombre, nosotros estábamos realmente petrificados, porque realmente no sabíamos si eso era un número de circo o qué demonios era. Que el perro estaba muerto, te puedo asegurar que estaba muerto, porque tenía todo el aspecto de un perro muerto y no respiraba ni nada. El perro empezó a sentir unos estertores, unos temblores tremendos, una necesidad de ponerse de pie, se puso de pie, dio unos cuantos pasos, caminó y luego volvió a caer. Y bueno, pues después de haber visto esto me pareció que podíamos presentarlo en Madrid y esas imágenes sonoras son las que estamos escuchando. Vamos a escuchar el documento, José María. Vamos a trasladarnos a ese momento. Televisión, todavía la emisión en blanco y negro, mediados de los 70. Yo creo, y creo que no exagero, pues 15, 20 millones de personas viendo ese momento, cierto, ¿verdad? Cierto. Y José María Íñigo, ahí de maestro de ceremonias, yo creo que un poco impresionado por lo que estaba ocurriendo. Muy impresionado, sí. Pues lo escuchamos, José María. Necesitamos un frasco para poder echar el líquido que queda. El señor Saint-Germain ha pedido que sea yo el que haga lo que haya que hacer siguiendo sus instrucciones. Usted me dirá. El plomo lo han visto dice que vamos a hacer lo mismo que haga él. Pasarlo por el anillo del anillo de las tijeras. ¿Así? oui, hasta la moitié, Hasta la mitad. et ensuite maintenant il se passe, voilà, très bien. Ahí estaba el inicio del experimento, todo el mundo mirando, pero después de bastante tiempo, de toda esa maniobra, vean lo que pasó, escuchen lo que pasó. Dice que la base de la piedra filosofal es reproducir su propio peso, la transmutación de su propio peso, ¿no es eso? C'est ce que nous appelons le quatrième élément de la matière. Ese es lo que ellos llaman los alquimistas el cuarto elemento de la materia. Y prefiero que lo diga usted, ¿qué es lo que ha hecho? Doctor, ¿qué es lo que ha hecho? Teniendo en cuenta que aquí en un estudio de televisión no existe un laboratorio moderno, pues hay que recurrir un poco a las técnicas clásicas, por vía húmeda. Entonces es una reacción muy clásica que se basa en que el oro, en forma de oro catión con valencia 3 positiva, es muy oxidante.
Y cuando se trata de un reductor como el culo estanoso, lo precipita y además se absorbe en la superficie de un argel de estaño. Y efectivamente, la lección da. Esto es un ensayo muy característico para el oro y para el platino. Esta es la tercera vez, doctor, que usted me dice que eso es oro. ¿Va a probarlo más veces? Pues yo pienso que ya no es necesario. Si fueran tan amables también de ver primero qué tipo de metal es ese, con una de las partes que no tiene absolutamente nada de plomo. Sí, efectivamente esto es oro. Oro no. Efectivamente esto es oro. Eso es oro. Eso es oro, José María Íñigo, impresionante, ¿no? Lo vieron todos, ellos estaban allí, lo vieron y era oro, era oro. Lo curioso del caso es que no sé si uno o dos joyeros, al verlo y comprobar que era oro, dijeron, esto es imposible, esto no puede ser, es oro pero es imposible. Decían, es oro pero es imposible, no puede ser. Y repercusión tremenda, imagino. Tremenda, porque es que, bueno, pues lo hizo, punto, lo hizo. Oye, ¿y lo del suicidio, José María, después de esa repercusión aquí en España con tu programa, Sí, ¿qué le fue un ocurriendo? año y un par de meses se suicidó. ¿Y sabes algo? ¿Investigaste algo? ¿Sabes por qué? O... No conseguí hablar con Dalida, su mujer. Yo le pregunté una vez, bueno, le pregunté en aquella cena, ¿no? Y si es capaz de convertir el plomo en oro, ¿por qué no, en fin, no lo hace de manera industrial? ¿Por qué no se lucra con esto? ¿Por qué no se convierte en multimillonario? Porque y dice, porque seguramente a estas alturas ya estaría muerto. Si cualquier malo, cualquier banda, cualquier mafioso, cualquier persona con intereses supiera que yo puedo hacer esto de una manera industrial, no habría posibilidad, me secuestrarían, seguramente me matarían. No puedo hacer esto nada más que como experimento. José María Íñigo, como siempre, con admiración profunda, sincera y auténtico maestro para todos nosotros. Un abrazo muy fuerte. Ha sido una sorpresa agradabilísima volver a escucharme y escuchar al conde de Saint-Germain al cabo de tantos años. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, José María. Un abrazo. Milenio 3, en la SER. Había las imágenes impactantes. Había 4 químicos, 3 joyeros, 2 físicos, 2 miembros de lo que hoy sería el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una mesa, y en ningún momento este individuo, de extraño aspecto además, bueno, pues tocó los elementos. Era el propio Íñigo quien tenía esa especie de crisol, de botecito, metió el plomo marcado a punzón y pasó eso. Yo no sé. Santiago, ¿cómo analizamos esto? Tú eres el que había pedido este minuto. Hay que decirle a Íñigo que sí, estaba en los archivos más recónditos de Televisión Española, pero es un documento tremendo, ¿eh? Sí, ha costado encontrarlo, pero yo tenía además interés especial y personal en encontrarlo, porque yo tenía 10 años cuando vi estas imágenes en directo en la televisión en aquel momento. Y yo creo que fue una de las cosas que más me han marcado a la hora de seguir este camino que me ha traído hasta este micrófono esta noche, 30 años después. Y la verdad es que... Te veo un poco emocionado, ¿eh? Sí, y de hecho... veo de verdad como José María Íñigo, ¿no? Cuando volví a escuchar, él no había vuelto a escuchar esa entrevista. Y de hecho, y lo reconozco, porque es una historia apasionante. Efectivamente, este hombre falleció, se suicidó el 14 de julio de 1983, estuvo bastante tiempo funcionando con esta historia. Y hay algo apasionante que en la historia, que no es la primera vez que sucede en la historia de la alquimia. Cuando ya estaba a principios de los 80 bastante mal económicamente, se confesó con uno de sus íntimos amigos, ya había pensado en la idea del suicidio más de una vez, y él nunca se retractó de la verdad de lo que estaba haciendo, pero ese día contó lo que según él era la verdadera historia. Él no era evidentemente el conde de Saint-Germain, él no era alquimista. Él era un personaje bastante curioso, que había tenido una vida muy aventurera, un historial delictivo importante en sus años mozos, que había trabajado como era un auténtico playboy. Efectivamente. Pero un día un desconocido le aborda y le explica que le va a dar un frasco con un polvo de color naranja, con el cual va a poder fabricarlo. La única condición que le da es que lo haga siempre en público. Él necesita, lo que pretende es enseñarle al mundo que es posible. Luego ya con ese oro y con las ganancias de lo que gane con ese, puede hacer lo que quiera. El buen hombre No me cuentes más, Santiago.
no me cuentes más. Voy a aparecer ahora mismo Julián Lago, pero luego, si queréis, porque estamos ya acabando esta recta final, tanto con Man Ray como con Santiago Camacho, como con todos los amigos de 7640, vamos a analizar este documento, vamos a saber qué pasó con este hombre, vamos a saber cómo fue exactamente el final de sus días, no fue con un fusil, y vamos a saber si realmente se hizo multimillonario y si realmente hay documentos para avalar que lo que hizo delante de 20 millones de personas, programa directísimo, Navidades del año 75, pues tiene algún sentido o tiene que ver con la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal y también la búsqueda de la renovación del propio ser humano. Pero antes, y también con un montón de preguntas, estoy que me atropello porque llegan las 2 Noticias. y quería felicitaros, Carmen, felicitaros, Santi, por supuesto, porque tú eres miembro de este equipo, felicitar también a Mar, que es una de nuestras asiduas colaboradoras, y Alberto, felicidades. Igualmente. Porque 660.000 prácticamente oyentes los sábados, 566.000 los viernes, una subida, yo no sé, los sábados de no sé cuántos % en ambos, nos deja un poco impresionados, ¿no? Y nos deja, pero con mucha emoción, porque sabemos que tenemos un reto importante a partir de ahora, y Carmen, siempre esa sensación de decir, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Nos merecemos todo esto o no? No Te sé. anima más a seguir hablando sobre temas curiosos, sobre temas que vemos que interesan a la gente, y por eso, bueno, pues es todo un orgullo tener tanta gente que nos sigue, y de verdad, muchísimas gracias. Alberto, 1.200.000 personas, el viernes y el sábado. Alucinante. Tremendo. Seguimos con la historia luego del Conde de Saint Germain y sobre todo, ante todo, gracias. 2 y 8, aquí estamos, aquí regresamos con esta música tan bonita que nos pone Juanma Frasquet, que es de 1492, Cristóbal Colón, maravillosa película, y que nos introduce de alguna manera en esa época, ¿no? En esa época donde se empezaba ya a hablar de sabios, de alquimistas, de personas que perseguían la piedra filosofal, capaz de convertir el plomo en oro, por ejemplo, el elixir de la vida eterna, y sobre todo la evolución del conocimiento. En el fondo la gran alquimia era esa, ¿no? La del hombre tendiendo a lo mejor de sí mismo, al conocimiento absoluto. Sorteamos un libro que explica todo esto muy bien. Alquimia, el gran secreto, Edad, Mar Ray Bueno, que hoy nos acompaña. Pero dejadme que os cuente una pequeña anécdota. Hice un diccionario de alquimia muy interesante, nuestro querido amigo Juan García Tienza, sabio donde los haya, y cuenta que empieza el libro así, estaban él, Atienza y Javier Ruiz Sierra dando unas charlas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El tema era alquimia. Y ellos comentaban que sabían que en la Facultad de Farmacia, que bien conoce nuestra amiga Mar Ray, de la Universidad Complutense de Madrid, había unos estudiantes que estaban llevando experiencias herméticas y experiencias alquímicas. Es decir, habían dejado la teoría y estaban practicando como método de estudio. Fijaos lo que ocurrió, que de repente un hombre bastante orondo se levantó de primera fila con un gesto absolutamente contrariado y dijo, se identificó como catedrático de esa facultad de farmacia y dijo, quiero que me den ustedes inmediatamente los nombres de esa gente, de esos estudiantes de mi facultad. Si son profesores adjuntos o auxiliares de la facultad, voy a hacer que los echen de inmediato. Y si se trata de alumnos, pueden considerarse todos en este mismo instante suspendidos. Mar Ray, doctora en farmacia, conoce muy bien esos vericuetos. Es una anécdota preciosa y concreta y triste quizá también de cómo la alquimia todavía, siglo XXI, genera esa especie de miedo en, no sé, los sistemas más ortodoxos de la ciencia, ¿no? Y sobre todo de la química, de la farmacia, de la medicina. ¿Por qué? Esa es una anécdota que a mí me encanta. Puedes creerte, he pasado 14 años de mi vida en la Facultad de Farmacia. He intentado saber quién fue aquel catedrático, no lo he conseguido descubrir. Pero sí te voy a decir una cosa. Hace 4 años que se hizo una tesis doctoral en la Facultad de Farmacia sobre alquimia. Era una tesis histórica, es una tesis histórica. El capítulo introductorio se titula Fases y operaciones. Es una descripción detallada de las fases que llevarían a la gran obra, a la consecución de la piedra filosofal. Bien, lo leyeron 2 catedráticos de la universidad, de la Facultad de Farmacia. Y cuando lo leyeron, le propusieron a la persona que había escrito la tesis doctoral que si era capaz de llevarlo adelante, esas fases y operaciones, le ponían el laboratorio que quisiera y que lo podía hacer. Eso soy testigo yo. ¿Y qué pasó? No se quiso hacer. La persona que hizo la tesis dijo que no.
como todo muy misterioso, ¿no?, en torno a la alquimia, y yo reconozco que Omar Rey, con libros como este o tantos otros, también ha traspasado, imagino que habrás tenido, si quieres luego nos cuentas, también tus pequeños roces con unos ámbitos muy ortodoxos, ¿no? Tú en el fondo eres doctora en farmacia, lo tuyo es lo científico, lo histórico, y claro, cuando uno se mete en determinadas áreas, también corre sus peligros en el sentido de verse, bueno, pues criticado o no comprendido, ¿no? Pero estábamos hablando antes del Conde de Saint-Germain, de esta experiencia, que luego os pediré la opinión concreta. Carmen, ¿qué le ha parecido al público 7640? Porque desde luego, claro, la radio, mucha gente dice, cuando nos ve en Cuarto Milenio, y desde luego tocaremos este asunto en Cuarto Milenio, dicen, es tremenda, ¿no?, la imagen. Pero claro, la radio tiene magia, claro. Pero en este caso también hay que reconocer que hay que ver el aspecto del tipo, y la que se montó en ese estudio de Televisión Española. Pues nos preguntan, por ejemplo, nos dice un amigo Menuda Historia, ¿quién le daría esos misteriosos polvos a este tipo? Quizás el auténtico Saint-Germain de 1700 y pico. ¿Influyó en Napoleón? Este Saint-Germain me ha dejado alucinado. Lo que siento es no haber nacido antes para vivir ese momento. ¿Lo pondréis en televisión? Por supuesto. Enhorabuena por los 2 programas, nos dice Serafín desde El Ejido. Luis de Madrid, Saint-Germain dijo conocer a Fulcanelli, autor del Misterio de las Catedrales. Un personaje a tener en cuenta. Creo que ahí está una de las claves. Realmente impactado con el Conde de Saint-Germain, impresionante sobre todo lo del perro. Saludos de Antonio de Don Benito. Hola a todos, y aprovechando que somos interactivos, quisiera saber si el Conde también era capaz de convertir en oro cualquier metal, o solo podía con el plomo. Bueno, antes de responder a estas preguntas y de meternos en una historia que a nuestro amigo Santi Camacho le da una especial emoción, ¿no? Yo le veía ahí y digo, caramba, Santi, estamos recuperando tu niñez, ese momento que a mí me contó. Fíjate, una anécdota, el día que yo conocí a Santi Camacho hace unos 10 años, que comimos juntos, que nos habían dejado solos ahí en la redacción y comimos juntos, me contó una historia que luego quiero que me cuentes. Lo primero que me dijo Santi Camacho cuando yo lo conocí es su pasión por la alquimia. Hoy va a desvelarnos algunas cosas. Pero, Alberto, cuéntame, por favor, ¿qué se sabe a nivel oficial de la muerte de este individuo? Bueno, pues vamos a hablar de este Richard Chanfrey, y de él se decía pues que era la reencarnación, como estábamos diciendo, del antiguo conde de Saint-Germain. Lo cierto es que era un gran seductor, como hemos contado, y tuvo embelesadas a muchas damas de la nobleza, a las que aconsejaba y seducía, y por su consulta también pasaron cientos de famosos, y curiosamente se dice que solía acertar bastante en sus predicciones. Comenzó a hacerse famoso en el año 73, apareciendo en un conocido teatro de París, asegurando que transformaba el plomo en oro, y así lo hacía, delante del público, de las cámaras, de expertos. Nadie llegó a saber cómo realizaba aquella transmutación, y de su pasado se empezó a conocer después de muerto. Se supo que se crió en las calles y que siendo muy pequeño robaba y vendía periódicos. Incluso pasó 6 años en prisión por golpear a una anciana con una barra metálica para robarla cuando tenía 20 años. Parece ser que en la cárcel empezó a adoptar el papel de galán y seductor, y que gracias a algunos libros antiguos descubrió la historia del conde de Saint-Germain. En 1976 se cruzó en su vida la cantante Dalila, y en ese momento en pleno auge, y su vida comenzó a cambiar. Al entrar un día en su casa se encontró una luz extraña en la cocina, se acercó y descubrió a un hombre en ropa interior sentado en la mesa. Le disparó al estómago y resultó ser el amante de la criada. Esto le valió 1 año de cárcel y una gran indemnización. Esto comenzó a ser el principio del fin. Gastaba mucho más dinero del que ganaban, y pronto el falso conde tuvo que intentar ganarse la vida de todas las formas posibles. Grabó 2 discos que fueron un desastre, lo intentó con la pintura y la escultura, y también fracasó y terminó rompiendo con Dalila. Después se hizo amante de una rica baronesa y puso tanto celo en cuidar las posesiones de su amada que llegó a amenazar con una escopeta al contable, lo que le hizo que volvieran a encerrarle en la cárcel. Al tiempo le volvieron a ver mucho más delgado, muy demacrado y con el pelo lleno de canas. A los pocos meses aparecieron muertos los 2 cerca de Saint-Tropez, dentro de su coche, con una gran cantidad de botes vacíos de barbitúricos, con las puertas y las ventanas cerradas y el tubo de la calefacción arrancado para inhalar los humos tóxicos. En el coche se encontró una carta del conde que decía: «Me voy y me la llevo porque es tan parecida a mí». Vaya historia. Por cierto, Mar, ¿esto tendría algo que ver con la alquimia? Este es un simple prestidigitador. Por cierto, que estaba Juan Tamariz en ese público, junto con los químicos, con los joyeros, analizando ver si hacía trampa. Y en ningún momento tocaba pues esa especie de pequeño crisol antiguo donde se había transmutado el plomo en oro. ¿Esto sería una prueba de que uno es alquimista? ¿Sea fraude o no lo que hizo Saint-Germain en ese programa, o este
este hombre que se hacía llamar Saint Germain, que yo no sé si se llamaría, sería auténtico Saint Germain o no. Decía Íñigo que luego decía que sí, que era él. Bueno, su biografía es un poco dudosa. Pero esto que hace, si supuestamente fuese verdad, a nivel de alquimia sería la gran consecución, la tarjeta de visita de, oye, yo soy alquimista. ¿Qué sería esto? Hombre, los textos alquímicos es lo que explican, ¿no? Cuando uno transmuta, cuando obtiene un polvo de proyección a través de todo un procedimiento alquímico, y ese polvo de proyección, como su propio nombre indica, lo proyecta sobre cualquier tipo de metal y lo transmuta en oro, esa es la prueba de que eres un alquimista y que has conseguido la gran obra. Pero la gran obra no consiste solamente en conseguir transmutar metales en oro, consiste en el perfeccionamiento de la persona como tal. Este no es un ejemplo, desde luego. Este no es un ejemplo porque más que nada él no había conseguido ese polvo de proyección, él se lo habían dado, ¿no? Este es el típico falsario, ¿no? Del que está tan poblada toda la historia de la alquimia. Aprovechándose de antiguos secretos. O aprovechándose de algo tan sencillo como es transmutar plomo en oro. Es muy sencillo, por eso está muy inteligentemente planteada la cuestión del oyente, ¿no? Que ha dicho antes, ¿era capaz de transmutar cualquier tipo de metal en oro o solo el plomo? Transmutar plomo en plata o en oro es muy sencillo porque son elementos químicos con un núcleo atómico muy parecido. O sea, la clave estaba en el líquido ese que le echaba. Exactamente, probablemente en ese líquido llevase algún tipo de sustancia en las cuales además iba incorporado oro. Santiago, ¿se supo si este individuo llegó a hacer otras pruebas que no fueran con plomo? Su final es terrible, ¿sabes algo más? ¿Te enganchó esta historia? Sí, estaba antes justo del boletín contando, digamos, en esos momentos de desesperación, cuando efectivamente intentó una carrera musical, una carrera artística, era un individuo bastante patético en aquella época. Pues aquello que relato. Efectivamente, hubo una época en que estuvo gastando ese oro a manos llenas. Tenía varios coches de lujo, vestía las mejores ropas, llevaba los relojes más caros, etcétera, etcétera, y se acostumbró a ese tren de vida. Estaba sumamente paranoico. El episodio que nos ha relatado Alberto es bastante descriptivo. Efectivamente, tenía siempre a mano un arma de fuego porque pensaba que alguien le iba a matar, que alguien quería arrebatarle su secreto. Pero sin embargo el secreto, Santi, era realmente una especie de donación de alguien. Sí, era porque aquel frasquito. Y cuando se acabó el frasquito, se acabó el oro, se acabó absolutamente todo. Y él ya se había acostumbrado, es decir, de ahí esos intentos por intentar otra cosa. Es decir, si él hubiese podido seguir explotando el número del oro indefinidamente, si hubiese tenido ese polvo de proyección para siempre, pues lo hubiese seguido, porque la verdad es que funcionaba, aunque solo fuera como truco de ilusionismo, funcionaba bastante bien. Pero llegó un momento en que ya no se pudo, ya no hubo más oro ni más polvo para hacerlo. Es curioso porque en la historia de la alquimia ha habido varios, vamos a decir muchos, ha habido varios casos de personajes que han contado una historia muy similar. En diferentes siglos les aborda un desconocido y les hace exactamente la misma oferta. Te doy esto y hazlo público. ¿Por qué? Porque básicamente la iniciación alquímica es algo tan sencillo como demostrarle al iniciado, al que va a ser iniciado, que es posible. Nada más. Luego ya que él haga la gran obra por su cuenta, se encarrile por su cuenta y dedique los años de esfuerzo y de sacrificio que considere oportuno. Pero por lo menos ya sabe que la meta existe, que la meta no es una quimera. Eso es posiblemente que a lo mejor el adepto, que es como se llama a los alquimistas que han alcanzado que han culminado la gran obra, el adepto o adeptos que hipotéticamente hubiese por ahí, pues cada X años, cada X décadas, pues eligen a un conejillo de Indias, como le habría tocado en este caso a nuestro hombre, para que haga pública esa buena nueva y ellos seguir permaneciendo en el anonimato. Milenio 3, en la SER. 2:21, por cierto, me saca aquí un documento así de faltriquera, como si fuera Tamariz. 18 de septiembre. ¿El conde de Saint Germain? Exactamente, yo soy el conde de Saint Germain. Esa mirada de ese hombre. 18 de septiembre de 1768, una especie de cigarro puro volador aterriza en un punto concreto del Reino de Granada. Esto lo contaremos mañana, Carmen. Se acaba de descubrir, mañana lo veremos con archiveros, alucinante, el pasado está lleno de misterios, que acaban de descubrir un documento, tengo aquí una copia,
esa letra de aquella época, tremendo, sobre lo que hoy serían ovnis, ¿no? Mañana lo contamos de 1 a 3 sábado, con muchas más cosas. Además, Carmen, ha pasado algo en Belmez importante, ¿eh? Sí. Juicios en Belmez. Juicios con nuevos datos, nuevas historias. Mañana aquí. Sobre las caras. Oye, vamos a ver, antes de contarme algo de orígenes de la alquimia, abandonamos ya un poco este personaje que puso de moda la búsqueda alquímica en los años 70 con esa especie de intervención tan célebre casi como la de Uri Geller. Aunque fíjate, Santi, Uri Geller todo el mundo se acuerda, todo el mundo lo recompone como gran momento televisivo. Sin embargo, Saint-Germain, el pobre, no alcanzó esa notoriedad. Hemos preguntado al doctor en historia y comisario de una interesantísima exposición de alquimia, dio cuenta de ello Mar Rey en su última visita, Alquimia, ciencia y pensamiento, ¿no? Era así el título, Mar, de la... Sí, así es. Una especie de recopilación de libros alucinantes, con grabados. Hombre, por lo menos no ha pasado como con el catedrático de farmacia, ¿no? Que se limitó a decir, a esto los expulso. Espero que a los de la exposición nadie les haya expulsado ni suspendido. Miguel López es el comisario de esta exposición asombrosa y le preguntábamos, bueno, para empezar a hablar con propiedad, ¿qué es esto de la alquimia, según su perspectiva? El atractivo de la alquimia reside en 2 aspectos que son los que quiere siempre solucionar el hombre, que es en prolongar la vida y tener acceso al conocimiento completo de la realidad, que sabemos que no lo tenemos. Un perro oye mejor, un lince ve mejor, y nosotros sabemos que nuestros sentidos no nos dan lo que es la visión completa de la realidad. La piedra filosofal, la medicina universal y todo lo que perseguían los alquimistas y los que no eran alquimistas, pues conseguía dar solución a esos 2 problemas que tenía el hombre. Conseguía, en teoría, alargar la vida casi prácticamente al infinito, y conseguía más o menos darnos acceso al completo de toda la realidad. Y esta misma pregunta, buscando un poco el origen de esta especie de ciencia, de, no sé, de instrucción personal, esta especie de secreto, de anhelo del ser humano por alcanzar otros niveles de conocimiento, se lo preguntábamos al director de la revista Arqueología y miembro de este equipo, Nacho Ares. Para él, el origen de todo esto, luego me contaréis, Mar, Santi, si está en lo cierto o no, puede estar en ese país fascinante que él conoce muy bien, Egipto. El propio origen de la palabra alquimia, para muchos investigadores, está relacionado con el nombre que los egipcios se daban a sí mismos en época faraónica. Ellos eran Kemet, la tierra negra. Y hay investigadores, como digo, que dan el origen no solamente de la palabra, sino de la propia ciencia, entre comillas, de la alquimia. Es cierto que muchos de estos elementos tienen, al igual que de otros elementos de la tradición esotérica medieval, tienen un origen muy claro en la cultura egipcia. Podemos ver en algunas fachadas románicas o góticas de España o de Francia elementos que tienen paralelismos muy claros en la cultura faraónica, lo que nos hace pensar que hubo gente que exportó esas ideas o que importó del país de los faraones esta tradición esotérica. Quizás algunos de esos elementos estarían conservados en la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca desapareció en el año 40 antes de nuestra era, cuando el incendio tan grave que sufrió la ciudad. Y es muy posible que en este lugar se conservaran tratados no solamente relacionados con el mundo de la alquimia y de la magia, que en definitiva es prácticamente lo mismo. Viajamos en el tiempo hacia los inicios remotos de la historia. Carmen, ¿hay documentos concretos sobre los posibles orígenes de esta historia tan apasionante que, por ejemplo, yo considero algo muy árido, muy lejano y me parece fascinante? Según algunos estudiosos, el origen de la alquimia se remonta al siglo XIV a.C. El primer alquimista del que se tiene noticias es Hermes de Alejandría, pero muchos estudiosos e historiadores cuestionan si se trató de un ser que verdaderamente existió o era imaginario. De lo que sí se tiene constancia es de que aquellos siglos en China ya se practicaba, por ejemplo, la alquimia. Siglos después, varios filósofos griegos realizaron una serie de teorías que más tarde fueron tomadas por los alquimistas árabes y a través de ellos llegó a nuestro país, desde donde fue transmitida al resto de Europa. Para los alquimistas, lo que ellos realizaban era una ciencia y lo que pretendían era devolver al hombre el estado de pureza primigenio que había perdido debido al pecado original, y eso se podía conseguir a través de las analogías por las que se regía el universo. Lo análogo al hombre era el oro, porque ambos eran perfectos. De ahí viene el relacionar a los alquimistas con el convertir todo lo que tocaban en oro.
Para todo ello tenían que encontrar un elemento que era ni más ni menos que la piedra filosofal. En su búsqueda los alquimistas dedicaron muchos siglos. Orígenes de la alquimia. Quizá hay una época de oro, sin duda alguna. Santiago, recuerdo que sorteamos ese libro, Alquimia de Marrey en edad, en el 7640, con vuestras preguntas, ahora pasaremos con ellas. Época de oro, por ejemplo, más cercana para nosotros, más próxima, con personajes que conocemos, siglo XVI más o menos, ¿no? Felipe II, alquimistas, se habla y no se para, ¿no?, sobre los supuestos, alquimistas contratados por la corte española. Sí, incluso épocas incluso más recientes. Yo creo que hasta el siglo XVIII se puede hablar de la alquimia casi entendida como ciencia oficial. Fíjate que, hablando de personajes famosos, los trabajos alquímicos de Isaac Newton son bastante más copiosos y bastante más voluminosos que sus trabajos sobre física, sobre matemáticas y sobre óptica. Dedicó muchísimo más tiempo a la alquimia que luego a las ramas científicas que le han dado realmente la fama. Y a buscar el código de la Biblia también, ¿no? Efectivamente, es decir, tenía era un hombre renacentista a pesar de haber vivido en el siglo XVIII y tenía una amplitud de intereses muy extensa. Pero efectivamente la alquimia yo creo que es una constante que desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XVIII prácticamente domina todo lo que es el pensamiento científico o precientífico, digámoslo así, de Occidente, y que nos acompaña en nuestra cultura europea pues durante toda esa cantidad de siglos. Oye, Mar, tú hablabas, recuerdo cuando viajábamos por el misterio de las catedrales españolas, que hay rastros de símbolos alquímicos que son muy complejos, ¿no? Vemos en tu libro y vemos en otros libros dibujos muy extraños, hombres con varias caras, figuraciones de animales que uno ve simplemente animales, sin embargo el iniciado veía otras cosas. Y eso pasa en las catedrales españolas. Recuerdo que hablabas de Burgos en concreto, ¿no? Sí, en la fachada de Burgos, de la Catedral de Burgos, hay unos símbolos que son exactamente iguales. Cualquiera que los compruebe lo puede ver exactamente iguales que la clave novena de Basilio Valentín, uno de los alquimistas también más enigmáticos pero más famosos de la Edad Moderna. Es exactamente el mismo símbolo, el mismo signo, pero ocurre en la Catedral de Burgos y ocurre en otras muchas iglesias, en otras muchas catedrales, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente San Juan de la Peña, en el Camino de Santiago, ¿no?, que tiene unos alambiques en uno de los capiteles de la iglesia. Es un símbolo muy habitual porque la alquimia era una ciencia, un arte, llamémoslo como queramos, muy habitual entre las personas de esa época. La fama, quizá, lo que todo el mundo pregunta es la alquimia en esa época dorada para el Imperio Español. Vamos a escuchar a otro amigo de este programa, a otro colaborador de esta gran familia, que es un lujo para nosotros, que es Juan Eslava Galán. Le preguntábamos por ese periodo concreto. ¿El que destacaría? Le escuchamos. Bueno, realmente tendríamos que considerarla una ciencia porque tenía fundamentos científicos. Aunque, claro, desde la perspectiva moderna podemos pensar que había mucho, a lo mejor, de superstición en ella, ¿no? Pero es evidente que se basaba en fundamentos científicos y también es evidente que si no llega a ser por la alquimia no hubiese evolucionado la química como ha evolucionado, que ahora es un elemento, como todos sabemos, fundamental en el mundo moderno. Y efectivamente en el siglo XVI, no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo civilizado, se creía firmemente en los principios de la alquimia. De hecho, el rey Felipe II, que como sabemos siempre tenía problemas económicos a lo largo de su reinado, a pesar de que era el hombre más poderoso de la tierra, pues en algún momento pensó pagar las tropas que había en Flandes combatiendo, que eran tropas mercenarias, pensó en pagarlo con plata fabricada alquímicamente, es decir, con plata falsa, con, digámoslo así, de otro modo más fino, con plomo teñido para que pareciera plata. Historia real, Mar. Lo comentabas tú antes en el informativo. Felipe II estaba muy enganchado a alquimistas, pero por un afán de conocimiento o un afán económico. Parece que hay esas dobles vertientes, ¿no? Sí, parece ser. Los estudios indican que estuvo interesado a lo largo de toda su vida. Podríamos decir que en la primera etapa de su vida, ¿no?, cuando era un hombre joven, pues sus intereses eran económicos fundamentalmente, mientras que en los últimos años de su vida, que es cuando ya se transforma en un hombre enfermo, sin un heredero preciso y claro para el inmenso imperio que había acumulado a lo largo de su vida, es entonces cuando se interesa por la faceta terapéutica de la alquimia, por la elaboración de un elixir que le mantuviera con vida al menos hasta que pudiera haber un heredero firme para heredarle en el trono, ¿no?
O sea, que hay esas dos vertientes muy importantes, para que la gente lo sepa. O lo más conocido, piedra filosofal que transforma elementos en oro, y elixir de la eterna juventud, podríamos llamar. Sí, en realidad sería una sola cosa, ¿no? Servía para purificar, para perfeccionar. ¿Aplicado al hombre ocurría Aplicado eso? al hombre ocurría el elixir universal, y aplicado a la materia perfeccionaba la materia. Era la misma sustancia, pero podía ser aplicada en distintos cuerpos. Hombre, Felipe II desde luego lo tenemos como el claro ejemplo de ambigüedad, de pasión por el ocultismo. En el Escorial parece que, bueno, que eran restos todavía de esa pasión por la alquimia, ¿no, Santi? Sí, de hecho había un laboratorio alquímico, había y hay una importante biblioteca de estos temas, pero no era, digamos, el único, el pobre Felipe II, que tenía esta doble moral. De hecho, llama la atención que en esta época, y yo creo que durante toda la historia de la alquimia, buena parte de sus practicantes, vamos a decir incluso la mayoría en algunos casos, eran clérigos. En el seno de la Iglesia la alquimia estaba muy extendida, a la par que muy censurada. Ello tiene una explicación también lógica, digamos que lógicamente era el clero precisamente la clase social con una cultura más elevada, la que tenía acceso no solamente a esos manuscritos y a esos tratados, sino la que podía interpretarlos, la que simplemente podía leerlos, ya que estaban escritos en latín, en árabe, en lenguas que no eran conocidas para el vulgo, y por tanto pues eran precisamente los propios sacerdotes los que se dedicaban a mantener viva esa llama de la alquimia. Fíjate, Santi, con esta música es que nos vamos directamente, fíjate lo que es la música, al Escorial y a esa época. Nos imaginamos a Felipe II vagando por el Escorial, el rey más importante en cuyo imperio no se ponía el sol, en esa agonía terrible de 58 días, envuelto de pupas, y donde pasaron muchas cosas, y hay quien cuenta hasta que hubo visiones, ¿verdad? El perro negro, el niño negro, los cuadros del Bosco, tantas historias. Pero hay una pregunta que está más cerca de la realidad que todo eso. Mar, ¿laboratorio alquímico en el Escorial? Sí, claro. El mejor. Pero no se puede ver, ¿o sí? Yo lo he visto. No sigue existiendo, no existe como tal, ¿no? Claro, evidentemente se ha readaptado, ¿no? Y son unas salas de reuniones, pero sí que se conservan las marcas en el suelo donde estaban instalados los hornos y las torres filosofales, ¿no? A partir de la cual se realizaban todos los filosofal? ¿Eso qué es, Mar? Pues una torre filosofal es una construcción grande, alta, que ocupaba toda una estancia, a partir de la cual, bueno, pues iban destilando toda serie de productos, en este caso de sustancias con carácter medicinal. Estaba instalado, si uno se fija cuando va al Escorial, hay una prolongación del mismo, ¿no? En la Torre de la Botica, lo que se conoce como la Torre de la Botica, hay una prolongación, un edificio cuadrado pequeñito, aislado de él. Ese es el laboratorio de destilación. Uno se puede fijar que tiene más chimeneas que muchas de las zonas del complejo escorialense en concreto. Y cuando lo comenté a los agustinos que hoy en día regentan el Escorial, me comentaron que habían quitado algunas de esas chimeneas, que todavía había muchas más. Ese es el laboratorio más fastuoso, el laboratorio alquímico más fastuoso de la Europa moderna, a partir del cual aprendió y copió uno de los reyes alquimistas más famosos de todos los tiempos, incluso más famoso que Felipe II, que fue su sobrino Rodolfo II, que tenía su propio laboratorio en Praga, donde estableció su corte y donde llevó toda una serie de alquimistas de todos los reinos europeos para que consiguiesen eso, la piedra filosofal. Para Nacho Ares, nuestro compañero y director de la revista Arqueología, tampoco cabe duda. Esta es la época dorada de la alquimia. ¿Y cuántos tratados, cuántos libros, cuántas probetas, cuántas sustancias no se probarían en aquellos años? Este tipo de elementos, como digo, entran en contacto muy directo con esa ambigüedad que es un poco el denominador común de esta época. Mucha religión, es cierto que la Inquisición tenía un poder muy grande dentro del siglo XVI, en el siglo XVII, pero también no hay que olvidar que no solamente en España, sino en otros lugares de Europa, John Dee en Inglaterra, por ejemplo, era la mano derecha de la reina Isabel en cualquier movimiento político que hiciera la reina. Antonio Pérez, por ejemplo, luego cuando fue, a partir de 1590, cuando abandonó y huyó España, primero fue a Aragón, pero luego huyó a Inglaterra y a Francia, tuvo contacto muy directo con este tipo de alquimistas. Antonio Pérez era secretario de Felipe II, y él incluso en su etapa en la que estuvo trabajando para el monarca español en nuestro país,
pues desempeñó una labor, tenía una serie de tablas numéricas, era un aficionado grandísimo a la astrología y no hacía nada sin haber consultado antes a esos números, a esas claves matemáticas secretas, etcétera, para llevar a cabo cualquier decisión del mundo desde el punto de vista de la política exterior, por ejemplo, que era lo que se dedicaba a Perú. Casi nos imaginamos vagando por esos pasillos oscuros del Escorial. Da la impresión de que desde el inicio de los tiempos, no desde el siglo XVI, sino desde mucho antes, una serie de iniciados, de personas cercanas a la cultura, querían trascender, acercarse a la verdad suprema, y surgían de ahí la necesidad de purificar las cosas, de alcanzar la mejor versión de uno mismo, y también en otros ambientes más pragmáticos o más crematísticos, aquello del oro, que es lo que da fama, imagino, para muchos hombres poderosos y quieren contratar alquimistas. Sorteamos 7640 el libro Alquimia, apasionante, con unos grabados increíbles, pero Carmen, hablamos de una cultura cristiana, hablamos del Escorial, y a mí lo que me ha sorprendido también es que tú, cuando has estado vagando por particulares hemerotecas, te has encontrado con alquimistas en el mundo islámico. Es muy curioso, también había la misma pasión. Vamos a hablar de Geber. Con este nombre se conocía un príncipe, a Jabir ibn Hayyan, alquimista árabe nacido en Kufa hacia el año 660 de nuestra era. Se dice que escribió más de 2000 obras dedicadas a la alquimia. Algunas de ellas aún se encuentran en la Biblioteca Nacional de París. Los estudiosos creen que muchos de estos tratados atribuidos a Geber no fueron escritos por él, sino por algunos de sus contemporáneos. Pero gracias a ellos sabemos que, además de alquimista, fue matemático, astrólogo, músico, filósofo y médico. También gracias a él sabemos que los alquimistas árabes trabajaron fundamentalmente con el oro y el mercurio y con los elementos no metálicos como el arsénico o el azufre, y también con los compuestos formados por sales y ácidos. Entre sus obras más importantes se encuentran el libro de los hornos y la suma de la perfección. Hornos, alambiques, destilado. Luego hablaremos además de sangre humana, incluso participando en esta especie de recetarios que son tremendos. La quintesencia de la sangre, el oro potable, cosas que vienen en ese libro de Marrey que a mí me han sorprendido siempre. Escuchamos de nuevo a Juan Eslava Galán. Hablabas tú de manuscritos, Carmen, en la Biblioteca Nacional de París, donde todavía están documentos de este tipo de personas del árabe Geber. Pero Juan Eslava, hace unos 20 años, encontró otro manuscrito interesante, pues fíjate, a poquito de donde estamos, en la Biblioteca Nacional. Un manuscrito de esos que, bueno, dan la vuelta a fases conocidas de la historia. En la Biblioteca Nacional, en la sección de manuscritos, hay un ensayo breve, de unos cuantos folios, de un alemán llamado Stani Herz, que fue simplemente un ensayo que le encarga a Stani Herz, se lo encarga a Felipe II, es decir, Felipe II, que está muy atareado, es un burócrata que tiene muy poco tiempo libre, le encarga a este alemán, que es un hombre, un científico, le encarga que haga un estudio de las posibilidades reales que tiene la alquimia, ¿no? Es decir, quiere enterarse en pocos folios de lo que pasa con la alquimia. Entonces este Stani Herz le hace ese toque de alquimia, le hace ese ensayo que estaba inédito. Milenio 3, en la SER. 12:41, no terminamos todavía, desde luego, Milenio 3 queda para rato. Vamos con algunas preguntas de los oyentes a estas alturas y vamos a pasar con nuestros compañeros de informativos, creo, rápidamente, porque ha ocurrido algo, nos dan la comunicación ahora mismo en Bruselas, en concreto, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Cuando llegan a las 2:41 las personas de informativos de esta cadena, siempre atentos a la noticia, pues hombre, no se queda siempre un poco así. Espero que no sea nada malo. Vamos, si os parece, te confirmamos la noticia con preguntas de los oyentes. Nos preguntan cuál es el símbolo de alquimia que está en la puerta de la Catedral de Toledo. Luego Mar nos contestará a ver si sabe cuál es ese símbolo. Yo voy a un centro Saint Germain que tiene unas sesiones muy completas para la comunicación con el yo. Me siento mucho mejor desde que voy allí, nos decía Berta. Cortamos aquí, compañeros, parece que hay alguna novedad en Bruselas, nos comentabais. Pues sí, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Al parecer se ha alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto 2007-2013. Nos vamos hasta Bruselas. Javier Ruiz, buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente, acaba de ser así. Hay acuerdo para los presupuestos de la Unión Europea de los próximos 7 años. Importantes porque cede Reino Unido al final. El cheque británico se recorta más de lo que estaba previsto, al final se va a recortar en 10.500 millones, es decir, que el Reino Unido ha cedido ligeramente más de lo que se preveía, pero sobre todo, y fundamental para España,
importantes las dotaciones que hay, de 2.000 millones de euros no previstos hasta ahora en un fondo de I+D al que España podría optar. Son 2.000 millones de euros más del resto del cálculo que se había hecho hasta ahora. Hasta ahora se esperaba un techo para España de en torno a 3.300 millones, más o menos 3.700. Bueno, pues a ellos se va a sumar este nuevo fondo de I+D de 2.000 millones de euros para España. Así que se cierra a esta misma hora, se está cerrando ahora, ya digo, y son francamente buenas noticias para España. Pues Javier, muchas gracias. Cerramos aquí ya este capítulo que acabamos de abrir. Iker, gracias. Nada, esto sí que es alquimia pura, buenas noticias para España, nos alegramos por supuesto. Lo han convertido en oro, ¿no? Sí, exactamente, Carmen. Gracias, compañeras de informativos. Oye, si algo pasa está la SER, y si algo ocurre a las 2:43 hay que contarlo, ¿verdad, Juanma? Bueno, pues nosotros seguimos. Por cierto, que preguntaba mucha gente, ahora seguimos, Carmen. Y yo quería preguntarte, Santi, ¿hubo algún alquimista que llegara a su cometido y que fuera conocido por ello? ¿Hay alguno que destaque entre los demás como la persona que llegó al fin de todos sus experimentos? Hay varios de los que se dice. Yo destacaría a dos, a Nicolás Flamel, que yo creo que la gran mayoría... Harry Potter. Sí, efectivamente, la gran mayoría de los oyentes lo conoce más por las obras de Harry Potter que por las suyas propias, pero que efectivamente fue un personaje real. Fue un personaje que fíjate, yo le tengo cierto parecido con Berenguer Saunier, que hemos hablado tantas veces, el cura de Rennes-le-Château, porque efectivamente era un humilde escriba que se dedicaba, pues por afición, digámoslo así, a la alquimia, pero que de repente empieza a enriquecerse, empieza a reconstruir iglesias en París, crea el cementerio de los Santos Inocentes, uno de los más populares del París medieval, edifica alguna que otra iglesia, se convierte en un hombre de fortuna, que no se sabe muy bien de dónde le sale esa fortuna, y dice la leyenda que cuando fallece, más tarde se abre su ataúd, y en su ataúd no había absolutamente nada. Había un tronco inmenso, un tronco pesado para dar la sensación de un cuerpo, pero que ese ataúd estaba vacío. Y desde luego, viniéndonos mucho más para acá, está la historia de Fulcanelli, de este Fulcanelli que mencionaba este personaje, efectivamente, del que nos hablaba el supuesto o el falso conde de Saint-Germain, que ni siquiera hay acuerdo sobre si ha sido un personaje o ha sido un conjunto de personas. Las obras existen, escribió 2 libros, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, que son 2 libros apasionantes de lectura difícil, porque la verdad es que la primera vez que te los lees, pues uno se queda así como diciendo, bueno, ¿y qué me han querido decir? Pero que realmente, si uno les da una segunda oportunidad, pues se pueden sacar muchas cosas. Y que, según decía Eugène Cancelier, que era su discípulo, o la persona, digamos, casi su albacea ideológico, que durante años fue su apóstol y su profeta, pues efectivamente no solamente lo consiguió, y no solamente consiguió esa longevidad extraordinaria, sino que él afirma habérselo encontrado en una época tan tardía como los años 60, ni más ni menos que aquí en España, en Sevilla, y haberle visto, pues como él le recordaba cuando le perdió de vista en el París de los años 20. No sé, qué constelación de personajes extraños, ¿no? Que se cruzan con uno, le dan un secreto, desaparecen, no mueren. ¿Sabemos algo brevemente, Carmen, de la vida y biografía concreta, quizá del más famoso alquimista, de los más famosos, ¿no? Nicolás Flamel, Flameles, ¿no? No Flamel, Flamel, que se ha puesto de moda por esas versiones de Harry Potter, ¿no? ¿Y por qué lo mencionan así? Es uno de los alquimistas más conocidos de todos los tiempos, sobre todo por sus experimentos de transmutación, por su búsqueda de la piedra filosofal. Nació en París en el año 1333, en el seno de una familia muy humilde, pero eso no le impidió estudiar latín y mantenerse así gracias al pequeño dinero que le daban por ejercer de escribano público. Se sabe, tal y como dejó recogido en una de sus obras, Figuras jeroglíficas, que compró por 2 libras un libro escrito por un tal Abraham el judío. Durante mucho tiempo el alquimista trató de descifrarlo, pero como no lo conseguía, decidió emprender viaje y peregrinar hasta Santiago de Compostela. Al parecer allí contactó con un anciano médico llamado Canchas, que le reveló el significado de alguna de las
figuras que aparecían en ese libro. Después de ese viaje, Flamel comenzó a forjar una pequeña fortuna que gastaba en obras caritativas, y todo se debía a los experimentos que realizaba en su laboratorio secreto. Así, por ejemplo, se dice, aunque no hay evidencias de ello, que el 17 de febrero de 1382 logró transmutar media libra de mercurio en plata, y el 25 de abril del mismo año logró la transmutación del oro. En sus obras se escriben los procesos y reacciones que producen las diferentes mezclas de elementos, pero en ninguno de sus tratados se ha encontrado la fórmula que describe los secretos de la transmutación. Y ahora, por favor, escuchad esto muy atentamente, porque a mí, viniendo de una persona conocedor de la historia, escritor prestigiosísimo Juan Eslava Galán, pues me ha sorprendido. Escuchad. Lo que parece que es simplemente ambición económica, que es también lo que ha llevado obviamente a mucha gente a meterse en alquimia, o a algunos estadistas a pagar alquimistas, ¿no? Entre ellos es poco conocido que durante la guerra Francisco Franco tuvo en un palacio de Salamanca, tuvo a unos cuantos alquimistas extranjeros trabajando también. Eso es poco conocido. En pleno siglo XX, en la Guerra Española, en un palacio, en el Palacio de Anaya, en Salamanca, donde estaba, allí puso un laboratorio y estuvieron trabajando. Y se queda tan fresco Juan Eslava, ¿eh? Ahí puso un laboratorio, estuvieron trabajando, Palacio de los Anaya. Mar, da la impresión de que la pasión por la alquimia y los gobernantes unidos a ella por los beneficios que pueda dar, fíjate, con Franco, otro secreto que no sabíamos. Me extraña que José Lesta y Miguel Pedredo y tantos otros que han investigado sobre Franco, bueno, lo han pasado muy por encima, pero es una historia apasionante, ¿no? Sí, yo apenas sé nada de ella. Sí que sé que existe información circulando por internet, pero no tengo ninguna información fehaciente documental, ¿no?, sobre ese tipo de prácticas. ¿Sería lógico tan cerca de nosotros, pleno siglo XX, que hubiera todavía alquimistas? Sí, claro, alquimistas sigue habiendo hoy en día, que siguen haciendo sus prácticas alquímicas. Lo que pasa que, los alquimistas normalmente no se dan a conocer. Ese es el secreto fundamental. Tú sabes que estás ante un verdadero alquimista cuando, después de mucho tiempo de conocerle, de tratar con él, establece contacto y confianza contigo, y entonces te da a entender, te cuenta así de pasada que le hace prácticas alquímicas. Un alquimista que sale en la televisión, como el caso, exactamente, como el caso que hemos visto al principio, ese no es un alquimista verdadero. Te contaba también en el intermedio que lo que hace Franco pues es muy normal en la sociedad de su tiempo, porque los nazis, en la época nazi, en la Alemania nazi de los años 30, se hacen los mejores estudios de alquimia que han existido. ¿Los mejores? Los mejores, no han sido superados, muchos de ellos, ¿no? Eso era porque el régimen nazi tenía un especial interés por conocer las verdades de la piedra filosofal, por conocer la verdad de la alquimia, y no tanto por un motivo económico cuanto por un motivo de conocimiento, de alcanzar ese conocimiento absoluto que prometía la práctica alquímica. Yo cojo ahora mismo el libro de Marrey, el libro Alquimia, y hay una página que a mí me encanta porque me dejó así como un poco la quinta esencia de la sangre humana. Dice la receta antiquísima: y cuando consigas la noble agua de aquella sangre bien reiterada y bien rectificada y quieras obtener la quinta esencia, vierte dicha agua en un vaso circular y la haces pasar muchas veces mediante continuas destilaciones hasta que se haya reducido de modo tal que alcance el olor del aguardiente al que me he referido. Quinta esencia de sangre humana, oro potable. ¿Estas cosas qué son, Mar? Son medicamentos muy famosos a lo largo de la historia, elaborados por boticarios, por médicos, por cirujanos, por todo tipo de personajes vinculados con la práctica médica. Es la medicina la que se acerca a la alquimia para intentar encontrar eso, la perfección de la naturaleza, la perfección de la materia y por tanto la perfección del cuerpo humano, ¿no? Evitar la enfermedad y evitar la muerte. Pero, por ejemplo, oro potable, ¿eso se hacía destilando oro, metiendo todo tipo de sustancias? Sí, pero sobre todo potabilizando oro. O sea, como su propia palabra indica, ¿no? Haciendo el oro líquido para poder consumirlo, poder ingerirlo. Si el oro era la sustancia... ¿Ingerir oro? Sí, sí. Era lo que se entendía entonces, ¿no? El concepto filosófico del momento, ¿no? Si el oro era la sustancia más pura de la naturaleza, si esa sustancia pura se podía ingerir, como consecuencia purificaría el cuerpo, eliminaría todo tipo de enfermedades y provocaría pues el estado de salud prolongado. Eso es lo que se entendía en aquel momento. Santiago, y al revés, se conocerán historias de alquimistas que habrán fallecido o habrán errado en sus experimentos de modo fatal, ¿no? Sí, de hecho,
Fíjate que el propio Eugène Cancelier, que escribió varios libros después de su maestro Fulcanelli, ya estamos en el siglo XX, pues se cuenta que en su vecindario llegó a provocar varios accidentes importantes para gran consternación de sus vecinos, y en uno de ellos, en una explosión, estuvo él mismo a punto de perder la vida. De hecho, era relativamente común, porque los accidentes porque se trabajaba primero con sustancias muy volátiles. De hecho, la propia invención de la pólvora pues pudo muy bien ser algo accidental, dado porque estaban trabajando con materias muy parecidas a las que trabajaban los alquimistas, y luego también con sustancias muy tóxicas, en especial los vapores de mercurio, que bueno, pues son absolutamente venenosos, y aparte de corrosivos con los metales, ¿no? Oye, Alberto, tú tienes ahí una ficha, una documentación sobre otro español que estuvo muy relacionado con el mundo de la alquimia, Ramón Llull. Sí, y además tenemos que hablar, yo creo, también de conexión un poco entre peregrinación, Camino de Santiago y la alquimia, ¿no? Yo creo que vuelve a ocurrir, y yo creo que tiene mucha similitud, ¿no? Ese viaje un poco iniciático que se hace en el Camino de Santiago, ese viaje que se hace a través de la alquimia. Bueno, pues este es también un curioso y enigmático personaje que vivió entre los años 1235 y 1315 o 18, no se sabe muy bien. Fue hijo de uno de los conquistadores de la isla de Mallorca, a la que llegó con la expedición de Jaime I. Fue un gran viajero, estábamos comentando que hizo esa peregrinación a Santiago de Compostela, pero también visitó muchos países de Europa y también acudió a diversas universidades como Montpellier o la Sorbona. Estaba obsesionado con la unión de las religiones y aprendió varias lenguas arábigas y semíticas, y llegó a fundar una escuela en Miramar, en Mallorca. Curiosamente es muy dosa su dedicación a la alquimia, porque se le suponen varios escritos los que parece ser que escribe en contra de esta práctica. En contra de la alquimia. Sí, sí, que escribía en contra de la alquimia. Lo que pasa que fue mucho lo que escribió, pero parece ser que su obra se difumina un poco, pues porque después de su muerte se empezaron a encontrar nuevos escritos, y algunos decían que habían sido otras personas que con seudónimo habían escrito en su nombre y demás. O sea, pasa como con lo de Franco y la masonería, ¿no? Exactamente. Que parece que lo odiaba, pero luego estaba absolutamente versado en ella y hacía tratados muy concretos. Hablábamos de alquimistas célebres, Paracels, un montón más. Casi no hay tiempo, Carmen. Vamos, si te parece, con preguntas, vamos respondiéndolas. Por cierto, Mar, hablaban de Toledo, imagino que otro gran enclave alquímico, ¿no? Y de simbología alquímica en Toledo. La hay. No sé exactamente a qué símbolo se refiere, pero probablemente sea algún tipo de simbología vinculada con el mercurio. Es muy habitual encontrar el mercurio relacionado con las iglesias, las catedrales cristianas, y es un símbolo fundamental para la alquimia. Nos pregunta también si la alquimia solo transforma o hace algo más. ¿Transforma o hace algo más, Santiago? Transforma, pero no solo transforma la materia. Se supone que al que transforma de verdad es al alquimista, que ese es realmente el fin último. Que a la vez que estás convirtiendo la materia en algo más, tú también te transformas en algo más. De hecho, la simbología alquímica, todos estos grabaditos que nos parecen tan pintorescos, con estas imágenes tan enigmáticas, en el fondo es un código criptográfico único en la historia, porque se supone que están preparadas para que solamente cuando el iniciado tiene la sabiduría necesaria para aplicar bien esos conocimientos, entonces puede comprender lo que está escrito en esos grabados. Claro, ves, hay algunos frescos en estos libros que hoy presentamos de el sol con la cara de la luna peleando contra una luna con un escudo del sol. Todo eso tenía una lógica, ¿no? Dentro de la ilógica. Unos pájaros pavos reales resulta que representaban el proceso alquímico. Es algo fascinante, es como otro lenguaje. Perdona, Iker, pero no os habéis contado al final lo que te contó Santiago. Es verdad, oye, es verdad. Vais a dejar a que yo estoy ya de los nervios. Santiago, ¿a ti te ocurrió algo? Pues resumiré porque queda poquito tiempo. Y además fue la primera conversación más o menos, la primera vez que comimos tú y yo juntos hace muchos años. Muchos. Pues años antes de eso, cuando yo quedaba mucho para que escribiese mi primer reportaje, para que me dedicase a esto, cuando era un empresario que me dedicaba a otras cosas y tal, y no tenía absolutamente nada que ver con esto. Pero yo sí había empezado mi búsqueda y la alquimia era algo especial. Así que, ni corto ni perezoso, me dediqué a buscar a un alquimista. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con chiquitas? Y me enteré de la existencia en nuestro país de una persona que afirmaba ser él mismo un adepto, ser un alquimista que ha alcanzado esa piedra filosofal. Escribió varias obras bajo el seudónimo de Simón H., y me dediqué a buscar a esa persona, a desvelar su identidad y a contactar con ella. Finalmente lo conseguí,
me citó en una ciudad que no me deja revelar, no me dejó revelar en su momento, una ciudad española, efectivamente, de un punto de nuestro país, en un enclave muy bonito. Allí estaba esperando y llegaron dos de sus discípulos, dos de sus ayudantes. Me subieron en un coche, me dieron 20.000 vueltas, me marearon por todos sitios y me llevaron a una casita de campo. Y allí conocí a este señor, que era un señor pues mayor, de aspecto venerable, bastante simpático. Congeniamos enseguida, tuvimos una charla bastante curiosa. Y yo a punto estuve de tener la misma experiencia que nuestro personaje del principio, porque en un momento de la conversación me dijo, pero ¿tú quieres ver la piedra filosofal? Y dije, bueno, pues va a ser que sí, ¿no? O sea, que para eso hemos venido. Y yo no puedo decir si lo era o no lo era, pero depositó en mis manos un frasco conteniendo una sustancia pulverulenta, un polvo muy compacto, de color naranja fuerte, que pesaba como si fuera realmente plomo, muy denso. Y que bueno, supongo que por la emoción emotiva del momento, pues me emitió algo especial. No sé si lo era o no lo era, pero fue una experiencia que hace tantos años pues fue muy bonita. La experiencia de Santi Camacho con el mundo de la alquimia. Carmen, acabamos con los ganadores ya, ¿no? Vamos con los ganadores. El primero de los libros de Mar Rey Bueno, Alquimia, es para David desde Valladolid, que nos decía: lo del oro es impresionante, pero lo del perro requiere una ingeniería alquímica. ¿Y si no se suicidó y lo mataron? El origen de la alquimia: Islam, Oriente, Egipto, tradición hermética y elementos gnósticos. Nada que ver con el materialismo de la etapa moderna. Pues todos los libros va para el autor de este SMS, que es Luis. Y el otro es para David desde Barcelona. Soy técnico en laboratorio. Es imposible obtener oro de plomo utilizando mezclas de reactivos. Teóricamente es posible, pero con energía nuclear. Lo que decían los joyeros examinando a ese misterioso personaje. Es oro, pero es imposible. Lo hemos vivido aquí. Mar Rey, hablaremos mucho más de esto porque da para mucho más. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias a ti. Alberto, gracias. Te voy a llevar a un restaurante para tomar risotto con oro. Yo ya lo he ¿Risotto probado. con oro? Sí. Este Alberto, Carmen. Buenas noches. Mañana nos hasta vemos mañana. aquí. Santiago, muchas gracias. A ti. Mañana, por supuesto, la cita aquí de 1 a 3 y lo dicho por el EGM. Muchísimas gracias, amigos.